El demonio, el mundo y la carne. Soy el padre Ángel Espinosa de los Monteros. ¿Cuántas veces hemos escuchado que nuestras luchas son solo problemas psicológicos, que todo se reduce a falta de voluntad, que si caemos una y otra vez en los mismos pecados es simplemente porque no nos esforzamos lo suficiente? Pero hermanos míos, lo que hoy quiero compartir contigo desde el corazón y desde la fe que nos transmite la iglesia es que nuestras batallas espirituales tienen tres enemigos muy concretos, muy reales, y que si no los conocemos, si no aprendemos a reconocerlos y a enfrentarlos con las armas que Dios nos da, vamos a vivir derrotados, confundidos, atrapados en círculos de pecado que nos roban la paz, que nos alejan de Dios, que nos impiden vivir en plenitud. Estos tres enemigos los llamamos desde la tradición espiritual católica el demonio, el mundo y la carne, y hoy vamos a hablar de ellos con toda claridad, sin miedos, sin exageraciones, pero también sin minimizar su poder real. Porque entender cómo actúan, cómo nos atacan, cómo se coordinan entre sí, es fundamental para poder defendernos, para poder crecer en la vida espiritual, para poder caminar hacia la santidad que Dios quiere para nosotros. Y lo más importante, vamos a ver cómo estos tres enemigos no solo atacan tu espíritu, sino también tu cuerpo, tu mente, tu sistema nervioso, tu capacidad de discernir, tu percepción de la realidad. Porque somos personas integrales y la batalla espiritual se libra en todos los frentes, en el corazón, en la mente, en las emociones, en las reacciones del cuerpo, en los hábitos, en las relaciones, en la atención que ponemos o no ponemos a la presencia de Dios. Y aquí viene algo que quizá nunca te han explicado así, pero que es absolutamente crucial para entender tu vida espiritual y para poder avanzar de verdad. Estos tres enemigos no trabajan aislados. No son tres fuerzas independientes que te atacan cada una por su lado, no. Trabajan coordinados en sinergia, como un equipo bien entrenado que conoce tus puntos débiles y que sabe exactamente cuándo atacar, cómo atacar, por dónde atacar. El demonio te sugiere el pensamiento, el mundo te ofrece la ocasión y la carne te da el impulso. Y cuando los tres se juntan, hermano, hermana, la tentación se vuelve muy fuerte, muy difícil de resistir. Y si no entiendes esta dinámica, si no aprendes a identificar cuál de los tres está actuando en cada momento, vas a confundirte, vas a pensar que el problema eres solo tú, que eres débil, que eres malo, que no tienes remedio. Y eso no es verdad. La verdad es que estás en una batalla real contra enemigos reales y necesitas conocer a tu enemigo para poder vencerlo. Vamos a quedarnos juntos hasta el final porque voy a mostrarte cómo opera cada uno de estos enemigos, cómo reconocerlos y sobre todo cómo Dios te da armas poderosas para vencerlos. La oración, los sacramentos, la palabra, la vigilancia del corazón, la atención consciente a tu interior, el discernimiento de espíritus y prácticas muy concretas que involucran tu cuerpo, tu respiración, tu sistema nervioso, para que aprendas a estar en paz incluso en medio de la batalla. Si anhelas apoyo real y guía práctica para tu vida espiritual, especialmente cuando te sientes tentado, confundido, atrapado en pecados repetitivos o bajo ataque espiritual, suscríbete ahora y activa la campanita. Aquí encontrarás enseñanza profunda y práctica sobre la vida cristiana, sobre la batalla espiritual, sobre cómo discernir, cómo orar con poder, cómo resistir la tentación, cómo fortalecer tu voluntad, cómo encontrar paz interior verdadera. Busca en mis mensajes por demonio, batalla espiritual, tentación, liberación, discernimiento, oración de protección, mundo, carne, pecado, conversión, Espíritu Santo, paz interior, ansiedad espiritual, fortaleza, vida de gracia y encontrarás luz para tu camino. Hermanos, empecemos por entender quiénes son estos tres enemigos. Primero, el demonio. El demonio no es un símbolo, no es una metáfora, no es la personificación de nuestros impulsos oscuros. El demonio es un ser personal, es un ángel caído, es una inteligencia superior que nos odia porque odia a Dios y que busca nuestra condenación, nuestra separación eterna de Dios. Esto es doctrina clara de la iglesia. Jesús mismo habló del demonio muchas veces en los evangelios. Lo llamó el padre de la mentira,
el homicida desde el principio, el príncipe de este mundo. Y lo enfrentó directamente en el desierto, en las tentaciones, en los exorcismos. Entonces no podemos ignorar esta realidad. No podemos caer en la ingenuidad de pensar que el demonio no existe o que solo existe para algunas personas muy especiales. No, el demonio existe y está activo y te está atacando a ti también, aunque de maneras que quizá no reconoces todavía. Pero escucha bien esto, el poder del demonio es limitado. El demonio no puede obligarte a pecar, no puede forzar tu voluntad, no puede leerte la mente como Dios, no puede estar en varios lugares al mismo tiempo. No es omnipotente, no es omnisciente, no es omnipresente. Solo Dios tiene esos atributos. El demonio es una criatura poderosa, sí, pero criatura al fin, y está sometido a los límites que Dios le impone. Entonces, ¿qué puede hacer el demonio? Puede sugerir, puede tentar, puede poner pensamientos en tu mente, puede traer recuerdos en el momento menos conveniente, puede agitar emociones, puede crear confusión, puede magnificar tus miedos, puede distorsionar tu percepción, puede hacer que una tentación pequeña parezca enorme, irresistible, puede hacer que un pecado parezca atractivo, inofensivo, necesario, puede hacerte creer mentiras sobre ti mismo, sobre Dios, sobre los demás. Y todo eso lo hace con mucha astucia, con mucha paciencia, estudiando tus patrones, tus debilidades, tus heridas, tus ciclos. Y aquí está una de las claves más importantes para discernir si un pensamiento, una emoción, un impulso viene del demonio. El demonio siempre miente, siempre. Jesús dijo, en él no hay verdad. Entonces, cuando un pensamiento es mentiroso, cuando te dice que eres basura, que no tienes remedio, que Dios ya no te quiere, que ya es demasiado tarde, que este pecado no es tan grave, que todos lo hacen, que una vez más no importa, que Dios no ve, que puedes confesarte después, cuando un pensamiento te lleva a la desesperación o a la presunción, cuando un pensamiento te roba la paz, cuando un pensamiento te empuja al aislamiento, a la vergüenza paralizante, al secreto enfermizo, ahí está actuando el enemigo, porque el Espíritu Santo nunca te va a hablar así. El Espíritu Santo te corrige, sí, pero con esperanza. Te muestra tu pecado, sí, pero con misericordia. Te desafía, sí, pero con amor. Te llama a la conversión, sí, pero con paciencia. El demonio destruye, el Espíritu Santo construye. El demonio paraliza, el Espíritu Santo mueve, el demonio confunde, el Espíritu Santo aclara, el demonio separa, el Espíritu Santo une. Ahora hablemos del segundo enemigo, el mundo. Y cuando decimos el mundo, no estamos hablando de la creación de Dios, que es buena y hermosa. No estamos hablando de la tierra, de la naturaleza, de las personas. Estamos hablando de la cultura del pecado, del sistema de valores contrarios al evangelio, de las estructuras sociales que promueven el egoísmo, la codicia, la lujuria, la vanidad, la violencia, la injusticia, la mentira. San Juan en su primera carta nos dice, no amen al mundo ni lo que hay en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Entonces, el mundo es ese ambiente cultural, esa atmósfera espiritual contaminada que nos rodea constantemente y que nos está bombardeando con mensajes, con imágenes, con propuestas, con tentaciones. Y el mundo de hoy, hermanos, es particularmente peligroso porque tiene herramientas que nunca antes existieron. Las redes sociales, la pornografía disponible en cualquier momento, las series y películas que normalizan el adulterio, la fornicación, la violencia, la blasfemia, la música que glorifica el pecado, los influencers que venden estilos de vida contrarios al evangelio, la publicidad que constantemente te dice que necesitas más, que no eres suficiente, que tienes que comprarte esto o aquello para ser feliz, para ser aceptado, para ser valioso. Y todo esto entra por tus ojos, por tus oídos, se mete en tu mente, moldea tus deseos, distorsiona tu percepción de lo que es normal, de lo que es bueno, de lo que es hermoso. Y poco a poco
sin darte cuenta, empiezas a pensar como el mundo, a desear como el mundo, a valorar como el mundo. Y cuando eso pasa, cuando tu mente está formateada por el mundo en lugar de estar formateada por la palabra de Dios, entonces ya estás derrotado. Porque tus criterios son mundanos, tus deseos son mundanos, tus metas son mundanas, y aunque vayas a misa, aunque reces, aunque te confieses, hay una parte de ti que sigue viviendo según el mundo, no según Dios. Y el mundo no te ataca de frente, el mundo te seduce, el mundo te ofrece cosas que parecen buenas: éxito, placer, reconocimiento, seguridad, belleza, juventud eterna, libertad sin límites. Pero todas esas promesas son falsas, son espejismos, son cebos en anzuelos. Y cuando muerdes el anzuelo, cuando persigues esas cosas con todo tu corazón, descubres que te dejan vacío, insatisfecho, ansioso, atrapado, porque nada de lo que el mundo ofrece puede llenar el vacío del corazón que solo Dios puede llenar. San Agustín lo dijo: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Pero el mundo te dice: descansa en el dinero, descansa en el placer, descansa en el éxito, descansa en la aprobación de los demás. Y cuando lo intentas, no funciona, no da paz, no da plenitud, da ansiedad, da vacío, da adicción. Y ahora el tercer enemigo, quizá el más cercano, el más íntimo, el más difícil de reconocer y de vencer: la carne. Y cuando hablamos de la carne, no estamos hablando solo de los deseos sexuales, aunque esos están incluidos. Estamos hablando de toda tu naturaleza caída, de todas tus inclinaciones desordenadas que quedaron después del pecado original. San Pablo habla mucho de esto. Él dice: veo en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi mente y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Desgraciado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo está describiendo esa lucha interna que todos experimentamos. Quiero hacer el bien, pero hago el mal. Quiero orar, pero me da pereza. Quiero ser puro, pero me vienen pensamientos impuros. Quiero ser paciente, pero exploto. Quiero perdonar, pero guardo rencor. Quiero ayunar, pero me gana la gula. Quiero ser generoso, pero me gana la avaricia. Esa es la carne. Es esa parte de ti que está dañada por el pecado, que está inclinada al mal, que busca el placer inmediato sin considerar las consecuencias, que huye del esfuerzo, del sacrificio, de la cruz. Y la carne, hermanos, tiene una dimensión muy física, muy concreta, no es solo espiritual, porque tu cuerpo tiene memorias, tiene hábitos grabados, tiene circuitos neuronales que se fortalecieron con años de práctica del pecado. Si durante años has mirado pornografía, tu cerebro se entrenó para responder a esos estímulos. Si durante años has explotado en ira, tu sistema nervioso simpático se hipertrofió, se volvió hiperactivo. Si durante años has vivido en ansiedad, tu producción de cortisol se desreguló. Si durante años has comido compulsivamente, tus señales de hambre y saciedad se distorsionaron. Y quizá desarrollaste resistencia a la insulina que hace que siempre tengas antojos. Todo esto es la carne también. Es tu biología caída, desordenada, que necesita ser reordenada no solo con oración, sino también con prácticas concretas, con disciplina, con formación de nuevos hábitos, con sanidad del sistema nervioso, con ayuda profesional a veces. Y ahora viene lo más importante, hermanos. ¿Cómo trabajan juntos estos tres enemigos para derribarte? Imagina esto: estás en tu casa, tranquilo, y de repente te viene un pensamiento impuro. Ese pensamiento lo sugirió el demonio, pero tú podrías rechazarlo inmediatamente, podrías decir: no, en el nombre de Jesús, podrías cambiar tu atención a otra cosa, podrías rezar, pero en ese momento abres tu teléfono y ahí está, sin que lo busques, una imagen provocativa en alguna red social. Eso es el mundo, ofreciendo la ocasión, y entonces tu carne, que ya tiene grabado el hábito de responder a esos estímulos, se enciende, el deseo surge, la dopamina empieza a dispararse, el lóbulo frontal, que
es el que te permite decir no, empieza a debilitarse. Y en cuestión de segundos, los tres enemigos te tienen rodeado. El demonio sugiriendo que no importa, que solo va a ser un momentito, que después te confiesas. El mundo ofreciendo contenido ilimitado a un clic de distancia. Y la carne empujando con fuerza, con urgencia, con una sensación física de necesidad. Y si no sabes cómo defenderte, si no tienes herramientas, si no tienes un plan, si no tienes vigilancia, caes. Y después viene la culpa, la vergüenza, la sensación de que nunca vas a poder vencer esto. Pero hermanos, hay esperanza, hay victoria posible, porque Jesús ya venció a estos tres enemigos. Jesús fue tentado por el demonio en el desierto y lo venció con la palabra de Dios. Jesús vivió en el mundo, pero no fue del mundo, y nos enseñó a vivir así también. Y Jesús tomó nuestra carne, la santificó, la redimió y nos da su gracia para que nuestra carne también pueda ser ordenada, dominada, puesta al servicio del Espíritu. Entonces, la victoria es posible, pero requiere que pelees, requiere que te armes, requiere que conozcas las estrategias del enemigo y que uses las armas que Dios te da. Vamos a hablar ahora de cómo defenderte de cada uno de estos enemigos con estrategias concretas, prácticas que integran lo espiritual y lo físico, lo sobrenatural y lo natural, porque Dios obra a través de ambos. Para defenderte del demonio, lo primero es reconocer que existe y que está activo. No vivas en la ingenuidad. No pienses que todos tus pensamientos son tuyos. Aprende a discernir. Y aquí está una regla práctica muy útil. Si un pensamiento te lleva a la paz, a la esperanza, a la confianza en Dios, a la acción constructiva, ¿viene del Espíritu Santo o de tu propia razón iluminada por la fe? Pero si un pensamiento te lleva a la desesperación, a la parálisis, a la confusión, a la obsesión, a la vergüenza que no te deja pedir ayuda, viene del enemigo. Y cuando reconoces que viene del enemigo, recházalo inmediatamente. No dialogues con él, no le des vueltas, no analices si tiene algo de razón. San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, enseña que hay que actuar exactamente al contrario de lo que el mal espíritu sugiere. Si te sugiere desánimo, busca ánimo. Si te sugiere aislamiento, busca comunidad. Si te sugiere desesperación, busca esperanza en la palabra. Si te sugiere que ya no ores, ora más y usa el nombre de Jesús. Usa el nombre de Jesús con fe, con autoridad. En el nombre de Jesús fuera de aquí. En el nombre de Jesús rechazo este pensamiento. En el nombre de Jesús te ordeno que te vayas. No es una fórmula mágica, pero es un ejercicio de fe que reconoce que Jesús tiene todo poder, que el demonio está sometido a Jesús y que nosotros en Cristo tenemos autoridad sobre el enemigo. San Pablo dice que Dios nos resucitó con Cristo y nos sentó con Él en los cielos. Estamos en Cristo y Cristo ya venció. Entonces, cuando usas su nombre con fe, el enemigo tiene que retirarse y reza oraciones de protección. Reza el Salmo 91, el que habita al amparo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Reza la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Lleva puesto un escapulario, una medalla, un rosario, no como amuleto supersticioso, sino como signo visible de tu fe, de tu pertenencia a Cristo, de tu protección bajo el manto de María. Porque los sacramentales tienen poder real cuando se usan con fe y confiésate con frecuencia. Porque el sacramento de la reconciliación no solo perdona tus pecados, también te fortalece contra el demonio, porque la gracia que recibes ahí es una armadura espiritual. Para defenderte del mundo tienes que hacer una limpieza radical de lo que entra en tu mente. Y esto, hermanos, es muy concreto, muy práctico. Revisa que sigues en redes sociales. Si hay cuentas que te tientan, que te hacen tropezar, que te llenan la mente de basura, bórralas, deja de seguirlas. Aunque sean famosas, aunque todos las sigan, aunque te parezcan interesantes, si te alejan de Dios, fuera. Revisa qué ves en televisión, qué series, qué películas.
si glorifican el pecado, si normalizan comportamientos que tú estás tratando de vencer, si te despiertan deseos desordenados, deja de verlas. No importa si son populares, si tienen premios, si todos hablan de ellas, protege tu mente, protege tu corazón. Revisa qué música escuchas. Si las letras hablan de infidelidad, de violencia, de droga, de sexo desordenado, de desprecio a Dios, de desesperanza, deja de escucharla. Llena tu mente con música que edifica, que alaba a Dios, que te da paz, que eleva tu espíritu. Y sé radical con las pantallas, porque las pantallas, hermanos, son la puerta principal por la que el mundo entra a tu casa, a tu habitación, a tu mente, a tu corazón. Establece límites claros. No lleves el teléfono al dormitorio por la noche. Deja de revisar redes sociales antes de dormir y al despertar. Pon filtros de contenido en tus dispositivos. Dale a alguien de confianza las contraseñas para que haya accountability. Y si tienes hijos, mucho más cuidado todavía. No les des acceso ilimitado a Internet. No les pongas pantallas en sus habitaciones. Acompáñalos, supervísalos, enséñales a discernir, porque el mundo digital es un campo de batalla espiritual y si no vigilas, tus hijos van a ser devorados, y rodéate de ambiente cristiano. Busca amigos que compartan tu fe, que te animen, que te desafíen a ser mejor, que oren contigo. Participa en comunidades de la iglesia, en grupos de oración, en retiros, en formación, porque el mundo te jala hacia abajo constantemente y necesitas un ambiente que te jale hacia arriba, hacia Dios. San Pablo dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense por la renovación de su mente. Y esa renovación requiere que cambies lo que entra en tu mente, que llenes tu mente con la palabra de Dios, con enseñanza sana, con testimonios edificantes, con belleza verdadera, y ayuna del mundo. No solo de comida, ayuna de redes sociales por temporadas, ayuna de televisión, ayuna de compras innecesarias, ayuna de todo aquello que ocupa el lugar que solo Dios debe ocupar, porque el ayuno no es solo dejar de comer. El ayuno es crear espacio, es hacer silencio, es vaciar para que Dios pueda llenar. Y cuando ayunas del mundo, descubres cuánto espacio ocupaba en tu vida, cuánto ruido hacía en tu corazón, cuánto te distraía de lo esencial. Ahora, para defenderte de la carne, necesitas disciplina, necesitas formar hábitos nuevos, necesitas entrenar tu cuerpo y tu mente. Y aquí es donde entra todo lo que hemos hablado en otros mensajes sobre el cuidado integral de la persona. Porque tu carne, tu cuerpo, tu sistema nervioso, tus hormonas, tu química cerebral, todo eso influye en tu capacidad de resistir la tentación, de dominar tus impulsos, de perseverar en el bien. Primero, cuida tu sueño. Esto es fundamental. Cuando no duermes bien, cuando estás agotado, tu lóbulo frontal no funciona correctamente. Y el lóbulo frontal es el que te permite decir no, el que te permite pensar en las consecuencias, el que te da autocontrol. Entonces, si estás cansado, eres mucho más vulnerable a la tentación. Duerme suficiente. 7 a 8 horas. Acuéstate temprano. Apaga las pantallas 1 hora antes de dormir. Haz de tu dormitorio un santuario de descanso. Reza antes de dormir. Lee un salmo. Haz un examen de conciencia breve. Perdona a quien tengas que perdonar. Suelta las preocupaciones en manos de Dios y duerme en paz. Segundo, cuida tu alimentación. Come bien. Come comida real, no procesados llenos de azúcar y químicos que desregulan tus hormonas, que te generan inflamación, que te producen antojos constantes. Porque cuando tu cuerpo está inflamado, cuando tu glucosa sube y baja bruscamente, cuando estás lleno de cortisol por el estrés y la mala alimentación, tu capacidad de dominar la carne se debilita. Come despacio, come con gratitud, come lo suficiente, no de más. Y ayuna con sentido, ofreciendo ese sacrificio a Dios, pidiendo que fortalezca tu voluntad. Tercero, muévete, haz ejercicio. No necesitas ir al gimnasio si no puedes. Camina, sal a la calle, respira aire fresco, mueve tu cuerpo, porque el ejercicio baja el cortisol, aumenta las endorfinas,
mejora el tono vagal, fortalece tu sistema parasimpático, te ayuda a dormir mejor, te da más energía, te hace sentir más capaz, más fuerte. Y esa sensación de fortaleza física se traduce también en fortaleza espiritual. Cuando tu cuerpo está sano, cuando te sientes bien físicamente, es más fácil resistir la tentación, es más fácil orar, es más fácil ser disciplinado. Cuarto, practica la respiración consciente. Esto es muy poderoso. Cuando sientes que la tentación llega, cuando sientes que el impulso de la carne se enciende, detente, no actúes inmediatamente. Respira lento, profundo, 4 segundos inhalando por la nariz, 6 segundos exhalando por la boca. Hazlo varias veces y mientras respiras, ora, di, Jesús, ayúdame. O simplemente, Señor, ten piedad, porque cuando respiras así, estás activando tu sistema parasimpático, estás bajando la urgencia, estás creando un espacio entre el impulso y la acción, y en ese espacio está tu libertad. En ese espacio puedes decidir, puedes decir no, puedes alejarte de la tentación, puedes llamar a un amigo, puedes salir a caminar, puedes hacer otra cosa. Y quinto, mortifica la carne con pequeños sacrificios diarios. No estoy hablando de flagelaciones ni de cosas extremas, estoy hablando de pequeñas renuncias que entrenan tu voluntad. Renuncia al postre de vez en cuando. Toma una ducha fría de vez en cuando. Levántate temprano aunque tengas sueño. Haz una tarea que no te gusta pero que es necesaria. Ayuda a alguien aunque te cueste. Porque cada vez que dices no a un deseo pequeño, estás entrenando tu voluntad, estás fortaleciendo tu capacidad de decir no a deseos más grandes, más peligrosos. San Pablo dice, golpeo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo quede descalificado. Pablo entendía que la carne necesita disciplina, necesita ser dominada, necesita ser puesta al servicio del Espíritu. Y hermanos, algo muy importante, estos 3 enemigos no solo atacan individualmente, también atacan en momentos específicos, en situaciones específicas que ellos conocen bien. Por ejemplo, te atacan cuando estás solo, cuando estás aburrido, cuando estás cansado, cuando estás triste, cuando estás enojado, cuando acabas de tener un éxito y te sientes fuerte, o cuando acabas de tener un fracaso y te sientes débil. Aprende a reconocer tus momentos de vulnerabilidad. Pregúntate, ¿cuándo suelo caer? ¿A qué hora del día? ¿En qué situaciones? ¿Cuándo estoy con quién? ¿Cuándo estoy haciendo qué? Y cuando identifiques esos patrones, prepárate, pon barreras, cambia rutinas. No te pongas en situaciones de riesgo y en esos momentos críticos. Incrementa la oración, incrementa la vigilancia, busca compañía sana, mantente ocupado en cosas buenas. Y usa la armadura de Dios que nos describe San Pablo en Efesios. Fortalezcanse en el Señor y en su fuerza poderosa. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Y Pablo describe las piezas de esa armadura: el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del celo por el evangelio de paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y añade, oren en todo tiempo en el Espíritu. Entonces, hermanos, revístete cada mañana con esa armadura, hazlo conscientemente. Puedes rezar así: Señor, me pongo hoy el cinturón de la verdad. Ayúdame a vivir en la verdad, a no mentir, a no engañarme a mí mismo. Me pongo la coraza de la justicia. Ayúdame a vivir rectamente, a hacer lo que es correcto aunque me cueste. Me pongo el calzado del celo por el evangelio. Ayúdame a ser testigo tuyo hoy, a llevar tu paz a donde vaya. Tomo el escudo de la fe. Que tu fe me proteja de todas las flechas encendidas del maligno. Me pongo el yelmo de la salvación. Que tu salvación proteja mi mente de pensamientos destructivos. Tomo la espada del Espíritu, tu palabra. Que tu palabra sea mi defensa, mi guía, mi luz. Y oro constantemente en el Espíritu.
Ven Espíritu Santo, llena mi corazón, guíame, fortaléceme, defiéndeme. Y hermanos, algo que no podemos olvidar, en esta batalla no estamos solos, nunca estamos solos. Tenemos ángeles custodios que nos protegen, tenemos a María, la Madre de Dios, que aplasta la cabeza de la serpiente, tenemos a San Miguel y a todos los ángeles, tenemos a todos los santos que interceden por nosotros y sobre todo tenemos al Espíritu Santo que habita en nosotros, que nos fortalece, que nos guía, que nos consuela, que nos defiende. Entonces invoca esa ayuda, pídela. No trates de pelear solo, porque solo vas a perder. Pero con Dios, con María, con los ángeles, con los santos, eres invencible. Y recuerda siempre lo que dice San Pablo: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dios está de tu lado. Dios pelea por ti. Dios ya ganó la batalla en la cruz y tú en Cristo compartes esa victoria. Entonces no te desanimes cuando caigas, no te des por vencido, levántate, confiésate, pide la gracia y vuelve a pelear. Porque la batalla es larga, pero la victoria está asegurada si permaneces en Cristo, si no te rindes, si sigues adelante. Y pregúntate con honestidad ante Dios: ¿cuál de estos tres enemigos me está atacando más fuerte en este momento de mi vida? ¿Es el demonio con sus mentiras, con sus acusaciones, con su confusión? ¿Es el mundo con sus tentaciones, con su bombardeo constante de mensajes contrarios al Evangelio? ¿O es mi propia carne con sus deseos desordenados, con sus impulsos, con sus hábitos grabados por años? Porque cuando identificas cuál es el enemigo principal en este momento, puedes enfocar mejor tu estrategia, puedes usar las armas específicas para ese enemigo, puedes pedir la gracia específica que necesitas. Y recuerda que esta batalla no es para toda la vida con la misma intensidad. Hay temporadas más difíciles y temporadas más tranquilas. Hay momentos de fuerte tentación y momentos de paz, y eso es normal. San Ignacio enseña que Dios permite que haya consolaciones y desolaciones en la vida espiritual y que debemos aprender a comportarnos bien en ambas. En la consolación, dar gracias, aprovechar para crecer, para dar frutos, pero sin presumir, sin confiarse demasiado. Y en la desolación, resistir, perseverar, no hacer cambios importantes, no tomar decisiones drásticas, simplemente aguantar con fe hasta que pase la tormenta, porque va a pasar. Dios no permite que seas tentado más allá de lo que puedes soportar y siempre te da una salida. Hermanos, quiero que entiendan algo muy importante. Vencer en esta batalla no significa nunca ser tentado, significa no consentir en la tentación. Jesús fue tentado y no pecó. María fue tentada y no pecó. Los santos fueron tentados y lucharon toda su vida. Entonces, si tú eres tentado, no significa que seas malo, que estés lejos de Dios, que no sirvas. Significa que estás vivo espiritualmente, que eres una amenaza para el enemigo, que Dios te está entrenando para algo más grande. La tentación es una oportunidad de crecer en virtud, de ejercitar tu voluntad, de demostrar tu amor a Dios diciendo no al pecado y sí a Él. Y cuando caigas, porque vas a caer a veces, no te quedes en el piso, no te revuelques en la culpa, no alimentes la vergüenza, eso es del demonio. Levántate inmediatamente, pide perdón a Dios, ve a confesarte cuanto antes y aprende de la caída. Pregúntate, ¿qué pasó? ¿En qué momento bajé la guardia? ¿Qué situación de riesgo no evité? ¿Qué señal de alerta ignoré? ¿Qué herramienta no usé? Y ajusta tu estrategia, porque cada caída puede enseñarte algo, puede hacerte más sabio, más humilde, más dependiente de la gracia de Dios. Y algo muy importante para familias, para matrimonios: oren juntos contra estos enemigos. Oren por protección sobre su casa, sobre su matrimonio, sobre sus hijos. Consagren su hogar al Sagrado Corazón de Jesús. Pongan imágenes sagradas en las habitaciones. Bendigan su casa con agua bendita. Hagan de su hogar un lugar donde Dios reina, donde el enemigo no tiene cabida. Y hablen con sus hijos desde pequeños de esta realidad espiritual
Enséñenles que hay un enemigo que los quiere destruir, pero que Jesús es más fuerte, que con Jesús pueden vencer, que no tienen que tener miedo, pero sí tienen que estar atentos, vigilantes, armados con la oración, con los sacramentos, con la palabra. Y para los que están solos, para los que no tienen familia cercana, busquen comunidad, busquen hermanos de fe que puedan orar con ustedes, que puedan apoyarlos, que puedan llamarlos en momentos de tentación, porque en la batalla espiritual no se puede pelear en aislamiento. Necesitamos el cuerpo de Cristo, necesitamos la iglesia, necesitamos unos a otros. Y cuando estés en tentación fuerte, llama a alguien, no te quedes solo, porque el demonio ataca cuando estás solo, cuando estás aislado, cuando no hay testigos, cuando no hay accountability. Hermanos, voy a cerrar con una verdad poderosa. Estos tres enemigos, el demonio, el mundo y la carne, pueden ser convertidos por Dios en instrumentos de tu santificación. Sí, escuchaste bien. Lo que el enemigo quiere usar para destruirte, Dios lo puede usar para fortalecerte. Cada tentación que vences te hace más fuerte. Cada batalla que peleas te entrena mejor. Cada vez que dices no al pecado y sí a Dios, tu voluntad se fortalece, tu carácter se forma, tu amor a Dios se purifica y llegas al cielo no a pesar de las batallas, sino en parte gracias a ellas. Porque las batallas te mantuvieron humilde, te mantuvieron dependiente de la gracia, te enseñaron que sin Dios no puedes nada, pero que con Dios todo es posible. Entonces no maldigas la lucha. No te quejes de la batalla, acéptala como parte del camino y pelea con valentía, con fe, con esperanza, con amor. Pelea no solo por ti, sino por tu familia, por tu comunidad, por la iglesia, por el mundo que necesita testigos valientes que no se rinden, que no se venden, que no se conforman con la mediocridad espiritual. Y recuerda siempre, la conciencia no es un espejo pasivo. En las manos de Dios es un telar donde se teje realidad nueva. Cuando aprendes a discernir los espíritus, cuando aprendes a reconocer de dónde vienen tus pensamientos y tus impulsos, cuando aprendes a usar las armas que Dios te da, cuando aprendes a cuidar tu cuerpo y tu mente como templos del Espíritu Santo, el tejido de tu realidad empieza a cambiar. El demonio pierde poder sobre ti, el mundo pierde atractivo y tu carne empieza a ser dominada por el Espíritu y empiezas a vivir en libertad verdadera, en paz verdadera, en alegría verdadera. No porque ya no haya batallas, sino porque has aprendido a pelearlas y a vencerlas en Cristo. Si anhelas ese apoyo constante, esa guía práctica para tu batalla espiritual, suscríbete y activa la campanita. Aquí seguiremos explorando estos temas con profundidad, con claridad, con herramientas concretas para tu vida diaria. Busca contenido sobre oración de protección, discernimiento de espíritus, liberación, resistencia a la tentación, formación de virtudes, vida sacramental, dominio propio, paz interior, fortaleza espiritual, y encontrarás el acompañamiento que necesitas para esta batalla hermosa que todos estamos llamados a pelear. Y ahora, hermanos, déjenme cerrar con una bendición sobre cada uno de ustedes. Que el Señor Jesús, que venció al demonio en el desierto, que venció al mundo en la cruz y que venció a la carne en su resurrección, les conceda la gracia de participar de su victoria. Que el Padre Eterno los cubra con su protección, los sostenga con su fuerza, los guíe con su sabiduría. Que el Espíritu Santo habite en ustedes con poder, los ilumine en el discernimiento, los fortalezca en la tentación, los consuele en la lucha. Que María Santísima, la Inmaculada, la que nunca fue tocada por el pecado, la que aplastó la cabeza de la serpiente, los cubra con su manto maternal, interceda por ustedes, los proteja de todo mal. Que San Miguel Arcángel y todos los ángeles custodios los defiendan en la batalla, que los santos del cielo oren por ustedes, que la comunión de la iglesia los sostenga con su amor y su oración. Que salgan de aquí fortalecidos, armados, decididos a pelear la buena batalla, a terminar la carrera, a guardar la fe. Que no teman al enemigo, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Que vivan en la victoria de Cristo,
en la libertad de los hijos de Dios, en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y que lleguen un día, después de haber peleado bien, a escuchar de labios del Señor: bien hecho, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga, los guarde, los fortalezca y los llene de su paz, y que vivan siempre como hijos de la luz, vencedores en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Cada día que amanece veo tu luz brillar. En mi corazón florece un deseo de paz sin cesar. Tu sonrisa es mi guía en la tormenta y la calma. Quiero verte siempre feliz, es un anhelo que nace del alma. Que la vida te regale mil razones para reír, que encuentres en cada detalle un motivo para vivir. En los días grises y oscuros quiero ser tu rayo de sol, que ilumina todos tus muros y te envuelve en un